Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Omar Hernán Osa Betancourt. Soy instructor del Centro Bastin en el área de transformación de plásticos. En la noche de hoy vamos a compartirles una información referente al tema de productividad en cuanto a lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Como todos sabemos, la energía es un elemento importante en el campo de los plásticos porque genera un alto porcentaje en los costos del producto. A continuación voy a darle una presentación que tiene que ver con el cálculo de la eficiencia energética y de qué momento de vista, en qué puntos podemos observar un apoyo como al proceso de extrusión. La eficiencia energética como herramienta de mejora de la productividad en procesos de transformación de plásticos por extrusión. Aquí podemos observar cómo el costo de energía en Colombia representa un valor importante dentro del costo del producto final. Tenemos una energía bastante costosa. Esto hace que perdamos competitividad frente a otros países de la región. Aquí podemos observar de forma gráfica, comparativamente con otros países de la región, los costos de la energía en Colombia frente a ellos. Para ellos la energía son un poco más elevados por regiones. Para el caso de Colombia, vamos como Nariño, Tolima y Boyacá tienen precios mucho más elevados. Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá también tienen como en ese orden. Y la parte de la costa caribe pues tiene un precio un poco más bajo. Pero si observamos en el lado derecho, podemos observar cómo hay un incremento de los costos de la energía desde el año 2010-2011 hasta el año 2020. Podemos observar que los costos de la energía vienen subiendo y es una tendencia que no va a parar. Históricamente, se observa cómo desde el 2010-2011 los costos de la energía se han incrementado. Aquí está por regiones en el país y vemos que las regiones que de pronto más consumen energía tienen un costo un poco más alto. Las proyecciones del Ministerio de Energía muestran que viene un incremento del año 2017-2018 y que esa tendencia no va a cambiar. Aquí podemos observar cómo para el 2019 el costo de la energía estaba aproximadamente en 550 pesos el kilovatio hora y está proyectando que para diciembre del 2022 tenga un valor aproximado de 629 pesos. Esto significa un incremento de aproximadamente 80 pesos en 1 o 2 años. Quiere decir que es un factor importante que debemos tener en cuenta en cuanto a la transformación de plásticos porque es un elemento que bastante influye en su costo final. Inicialmente, veremos algunas estadísticas sobre la cantidad de material plástico consumido en Colombia, los procesos de transformación más utilizados, los tipos de material plástico que se transforman y la cantidad de energía consumida por el proceso de extrusión. Ecoplásticos, para el año 2018 en Colombia se transformaron alrededor de 1.360.000 toneladas de material plástico, básicamente de polipropileno, policloruro de vinilo, polietilenos de alta, lineal y baja densidad, PET, poliestireno y resinas poliéster. El 53% de esos materiales se transformaron por el proceso de extrusión, correspondiente aproximadamente a 721.000 toneladas. El 26% aproximadamente correspondiente a 354.000 toneladas se hicieron por el proceso de inyección, 68.000 toneladas equivalente al 5% por el proceso de soplado y el restante equivalente al 16% por otros procesos de transformación. Podemos observar cómo el proceso de extrusión tiene un alto impacto en la transformación de plásticos en Colombia. Las 721.000 toneladas de plástico
consumidas por el proceso de extrusión se distribuyeron así: 23% para polipropileno, 22% para PVC, 19% polietileno de baja, 17% polietileno lineal de baja, 9% polietileno de alta, 8% poliestireno y un 1% de PET. Quiere decir que aproximadamente el 45% del material correspondieron a la familia de los polietilenos. Para la transformación de estas 721.000 toneladas de plástico, se gastaron aproximadamente 1.088 gigavatios hora de energía eléctrica, dado que para el 2018 en Colombia se consumieron aproximadamente 69.121 gigavatios hora de energía, de acuerdo con datos suministrados por la Unidad de Planeación Minero-Energética. Significa que el proceso de extrusión consumió alrededor de 1,6% del total de la energía consumida en el país para el año 2018. Consumos energéticos en plantas de transformación de plásticos por extrusión. El consumo energético en una planta de transformación de plásticos lo podemos discriminar de la siguiente forma. En la área administrativa es un 3%, en la parte de iluminación un 4%, bombas de agua 5%, aire comprimido 8%, refrigeración 9% y el 71% en el procesamiento de materiales plásticos. Podemos observar cómo la mayor proporción se la lleva el tema de la transformación de plásticos. Esto hace que tengamos que revisar muy bien el tema de los consumos energéticos porque van a dar un gran impacto dentro de la productividad de la planta. Ya dentro del proceso de extrusión podemos dividir el consumo energético de la siguiente manera: calefacción del cabezal 4%, bombas 7%, secado de materias primas un 10%, refrigeración de la máquina y refrigeración del producto un 28% y calentamiento del cilindro, lo que tiene que ver con resistencia eléctricas y el motor principal 48%. Podemos observar que entre la unidad de plastificación compuesta por el motor y las resistencias y el tema de refrigeración de la máquina y el producto, estamos consumiendo aproximadamente el 76% de la energía del proceso. Revisando la distribución de los costos de un producto extruido, podemos observar que la materia prima es el elemento que más aporta al costo del producto, con un 75%. El desperdicio de materia prima, un 2%, los reprocesos y el mantenimiento, un 7%, la depreciación de la máquina, un 6%, la mano de obra, un 5%, y la energía aporta solamente un 5%. Si bien es un valor bastante pequeño, más adelante veremos cómo con una pequeña reducción en energía podemos mejorar los índices de productividad de la planta. Ya entrando en materia, vamos a trabajar lo que es el tema de lo que es la eficiencia energética en el proceso de extrusión de plásticos. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la eficiencia energética se define como la relación que hay entre la energía aprovechada por un proceso y la total utilizada por este. Existen muchas formas de medir la eficiencia energética en un proceso de transformación, pero para la industria del plástico la más utilizada es la que nos mide la intensidad de energía utilizada por unidad de salida. Para este caso hablamos de kilovatio hora sobre kilogramo producido o procesado. La eficiencia energética y el impacto ambiental. Se estima que por cada kilovatio hora que se ahorre energía eléctrica, se reduce en 0,71 kilogramos de dióxido de carbono. Colombia produjo en 2010 emisiones equivalentes a 224 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al 0,46% de la producción total en el mundo.
De esas 224 millones de toneladas, el 32% correspondieron a las generadas por la energía eléctrica. En la Convención de París, Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones para el año 2030, según fuentes del gobierno de Colombia. Algunos incentivos tributarios relacionados con la eficiencia energética. Hay una deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta, depreciación acelerada, exclusión de bienes, servicios de IVA y gravámenes arancelarios. Esto bajo la ley 1715 de 2014. Esto permite que podamos aplicar algunos incentivos para las empresas que demuestren mejoras en la eficiencia energética. Energía necesaria para transformar un material plástico mediante el proceso de extrusión. Para llevar un material plástico de temperatura ambiente a temperatura de trabajo, se requieren 0,16 kilovatios hora por kilogramo para materiales semicristalinos y 0,10 kilovatios hora por kilogramo para materiales plásticos amorfos. Por otro lado, la energía requerida por una extrusora para transformar un material plástico es energía suministrada menos la energía perdida. La energía suministrada es la que realmente ingresa a la línea de extrusión y la energía perdida es la que no implica un trabajo útil para el proceso, es decir, la que se pierde por fricción, la que se pierde por calor en el extruder, en el cabezal, en los reductores de velocidad. De esta forma, la eficiencia energética de una extrusora como tal se podría calcular como la energía suministrada menos la perdida sobre la energía suministrada por 100, o lo que es lo mismo, energía requerida sobre energía suministrada por 100. Por otra parte, la eficiencia termodinámica de una extrusora se calcula como la energía teórica necesaria sobre la energía suministrada por 100. Consumo específico de energía CEE. Un indicador como el consumo específico de energía CEE es una forma de medir la eficiencia energética relacionando la energía consumida por el proceso con respecto a una unidad de producción. Tenemos que CEE va a ser igual al consumo de energía en kilovatios hora sobre la producción obtenida en kilogramos. Hay varias formas de medir el consumo específico de energía. Por ejemplo, como valor neto sería consumo de energía en kilovatio hora sobre la producción conforme. Consumo específico de energía como valor bruto sería consumo de energía en kilovatio hora sobre toda la producción en kilogramos. Aquí se incluye la producción conforme, no conforme y el desperdicio obtenido. Consumo específico de energía en operación continua, que viene dado como el consumo de energía en kilovatio hora sobre la producción después del arranque en kilogramos. Es decir, producción conforme, no conforme, excluyendo el desperdicio obtenido en el arranque del proceso. Consumo específico de energía de máquina, dado como el consumo de energía en kilovatio hora sobre la producción después del arranque sin tener producción no conforme en kilogramos. Es decir, cuando hablamos de producción optimizada. Y tenemos el consumo específico de energía de referencia o ideal, es decir, consumo de energía mínima correspondiente a la termodinámicamente permitida sin ningún tipo de pérdida sobre la producción obtenida en kilogramos. Ahora vamos a ver cómo hacemos la medición del consumo específico de energía en diferentes formas. Básicamente hay dos formas de medir el consumo específico de energía. Primero, mediante consumos fijos y variables de energía en una planta. Se calcula el consumo total con producción, se calcula posteriormente el consumo fijo de energía cuando no hay producción, que debería estar entre el 10 y el 40% del consumo total, y luego se calcula el consumo variable, como consumo total menos consumo fijo. Este consumo variable procedemos a dividirlo en la producción y así obtenemos el consumo específico de energía para este caso.
Otra forma de medir el consumo específico de energía es medirlo por planta, por proceso o por máquina. Para esto es necesario conocer detalladamente la producción, el consumo, el tiempo de uso, los tiempos de parada de cada proceso, conocer muy bien la línea de la máquina, para de esa forma obtener el consumo específico de energía correspondiente. Para ello, pues, se requiere instalar instrumentos de medición de consumo de energía, ya sea por línea, por proceso, por máquina, por elemento. Entonces, implica pues una inversión de capital para el tema de la medición. Calculado el consumo específico de energía, pues debemos tener un referente para decidir qué tan bien estamos o qué no tan bien estamos. Para eso tenemos unos valores típicos de consumo específico de energía para los procesos de transformación de plástico. De acuerdo a bibliografía consultada, para los procesos de inyección, el consumo específico de energía oscila entre 2,9 y 3,1 kWh por kilogramo producido bueno. Para el proceso de extrusión, el consumo específico de energía está alrededor de 1,5 kWh por cada kilogramo producido bueno. Estamos hablando de que estamos trabajando en una producción conforme, es decir, producción después de que la máquina ha arrancado y está sacando producción, un producto conforme. Una vez que tengamos identificada o medida el consumo específico de energía, pues debemos identificar y hacer la comparación con respecto al estándar que se presenta. Y pues tenemos que tener algunas estrategias para reducir dicho consumo específico de energía. Vamos a ver aquí algunas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar ese consumo específico de energía. La forma más simple de mejorar la eficiencia energética de un proceso de extrusión es reduciendo la energía suministrada a la línea de extrusión. Dijimos que la energía suministrada es igual a la energía requerida más la energía perdida. Para reducir la energía suministrada, pues esto es una ecuación matemática, debemos básicamente reducir o eliminar la energía perdida, ya que la energía requerida siempre va a ser la misma para cada tipo de material. Lo que debemos hacer es reducir las pérdidas en el proceso de extrusión. Como recomendaciones para reducir las pérdidas del proceso tenemos inspeccionar y reparar las unidades de plastificación de tal manera que el desgaste no reduzca la productividad de las extrusoras. Segundo, actualizar las unidades de plastificación para asegurar la calidad en la masa plastificada, la masa fundida. Tercero, colocar motores de alta eficiencia energética. Cuarto, instalar medidores de energía en los equipos críticos de la planta. Quinto, implementar procedimientos de arranque, parada, cambios de referencia, ya que son los que más desperdicios generan en el proceso. Sexto, los procesos de extrusión son más eficientes a mayor velocidad de operación. Entonces se recomienda que se programe la producción de tal manera que los equipos funcionen al menos a un 70% de su capacidad instalada. Por otro lado, las operaciones en el proceso de extrusión más eficientes son las que donde, primero, la mayor cantidad de calor es suministrado por el tornillo y no por las resistencias eléctricas. Segundo, donde se requieren menos ciclos, calentamiento y enfriamiento del extruder por parte de las resistencias y enfriadores, es decir, donde haya un mejor control del proceso. Tercero, donde la extrusora opera lo más cerca posible a su máxima capacidad, de acuerdo al tipo de material y de acuerdo al tornillo. Cuarto, la geometría del tornillo está acorde con el material a transformar. Recordemos que no existen tornillos universales y que en teoría deberíamos tener un tipo de tornillo para cada tipo de material. Por otra parte, se dice que hay otros factores que influyen en el consumo de energía, como son el grado y la calidad de la materia prima, se dice que están en un 15%, la presión de fusión o presión de trabajo, entre un 3 y un 10%, la temperatura de entrada de la materia prima, se dice que está en un 15%.
Otro de los elementos importantes para reducir el consumo específico de energía en una línea de extrusión es tener en cuenta los elementos a la hora de adquirir una nueva línea de extrusión. Primero, el costo de la energía usada en toda la vida útil de la máquina siempre va a ser mayor al costo inicial de la máquina. Es decir, equipos con eficiencias mayores al 80% pueden costar mucho más al principio, pero cuestan menos a largo plazo, porque los equipos van a trabajar por muchos años. Entonces es mejor hacer una inversión inicial. Sabemos que esa inversión se va a recuperar con el bajo consumo de energía. Segundo, el costo de compra de un equipo no puede ser ni debe ser predominante en la toma de las decisiones. Entonces debemos fijarnos más en la calidad, en la cantidad, en el volumen de producción y obviamente pues en la eficiencia energética o termodinámica de la máquina que vamos a adquirir. Tercero, el costo de toda la vida del equipo, que sería el costo inicial más el costo de operación, es el costo importante para cualquier empresa que desee operar a largo plazo. Muchas gracias por su participación y por su tiempo.